Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta hora y este es el tema, tu lugar de asignación. Como dije anteriormente, hay un lugar que Dios ha asignado para cada uno de nosotros y ese lugar es donde nosotros recibimos la bendición de Dios. Y voy a estar hablando acerca de dos personajes en la palabra del Señor. Uno de ellos es Abraham, que vamos a estar compartiendo en el libro de Génesis capítulo 22, y el otro personaje es el profeta Elías. Dios les dio una asignación a ellos, Dios les dio a ellos un lugar donde habitar, donde ir, y cuando ellos fueron obedientes a ese lugar, ellos recibieron el respaldo de Dios en su vida. Así nosotros también sabemos que cuando nosotros somos obedientes a las palabras del Señor, obedientes a lo que Dios tiene para nuestra vida, nosotros somos bendecidos, nosotros recibimos esa bendición de Dios en nuestra vida. Entonces yo le quiero animar en esta hora para que usted esté con nosotros y usted pueda recibir la palabra de Dios en la intimidad de su hogar, donde quiera que usted nos esté viendo en esta preciosa hora. Y decirle, no es una casualidad que usted nos haya sintonizado. Dios tiene un propósito maravilloso para su vida, y yo sé que Dios va a hacer cosas poderosas y cosas maravillosas a favor de cada uno de nosotros. Este es el tema, el lugar de tu asignación. Como dije anteriormente, hay lugares que Dios asigna para nosotros. En algunas ocasiones Dios nos tiene en algún país, en alguna nación. En algunas ocasiones Dios mueve a alguien o mueve a una familia a otro lugar, a otra tierra, con un propósito y con un plan. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con la historia de Abraham, que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y Abraham fue conforme a como Dios le había dicho. Y dice la palabra que Dios le dijo que Dios le iba a dar descendencia, que Dios lo iba a bendecir y que Dios le iba a dar un hijo. Y que ese hijo tan solamente era el inicio de esas grandes bendiciones que Dios iba a traer para la vida de Abraham. Pero todos conocemos la historia, pasaron muchísimos años para que la palabra de Dios se pudiera cumplir en la vida de Abraham y en la vida de Sara, su esposa. Pero Dios se acordó de Sara en el tiempo establecido. Dios visitó a Sara y Dios le dio ese hijo llamado Isaac. Entonces ese hijo nació, ese hijo comenzó a crecer. Pero después de haber crecido, llegamos al capítulo 22 del libro de Génesis y nos encontramos con la historia que ya este niño ya había crecido. Algunos teólogos dicen que posiblemente estaba entre los 20 y 25 años de edad en el momento en que Dios le habla a Abraham y le da una instrucción y le dice lo que él tiene que hacer. Y vamos a ir aquí a Génesis capítulo 22, vamos a comenzar el verso 2, dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y dice la palabra: y Abraham se levantó muy de mañana y enarvó su asno y tomó consigo sus siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dice la palabra aquí en el verso 3 de Génesis capítulo 22, dice que fue al lugar que Dios le había asignado, fue al lugar que Dios le había dicho. Y cuando Abraham fue a ese lugar que Dios le había asignado, ese lugar que Dios le había dicho que él tenía que ir, Dios le había dicho que tenía que llegar a ese lugar, y que ese lugar, el cual Dios le estaba diciendo que él tenía que estar, dice la palabra que Dios le dijo que ahí en ese lugar él iba a sacrificar su único hijo, al hijo que él tanto amaba. Desde el momento que Abraham recibe la palabra de Dios a moverse a ese monte, que ese monte se llama el monte Moriah, que ese monte Moriah significa el monte de la provisión. Es el monte donde Dios provee, es el monte donde Dios suple, es el lugar donde está la intervención divina de parte de Dios. Pero tenemos que entender una cosa: ese era el lugar que Dios le había asignado a Abraham. Y cuando usted es obediente a la voz de Dios, cuando usted es obediente a lo que Dios le está diciendo, y Dios asigna un lugar, asigna aún la iglesia donde usted tiene que estar congregándose, asistiendo, entonces usted recibe la bendición de Dios en su vida. Dice la palabra que Abraham entonces tomó a su hijo, algunos siervos, y comenzaron el camino hacia lo que era la tierra de Moriah. Y es bien interesante porque esta tierra de Moriah era un lugar que tenía alrededor de 50 a 60 millas, las cuales Abraham tuvo que caminar, de 60 a 50 millas. Esto era aproximadamente de 80 a 100 kilómetros. Tenía que caminar de 80 a 100 kilómetros para poder llegar al monte Moriah.
Abraham tenía el suficiente tiempo para poder retroceder, Abraham tenía el suficiente tiempo para retractarse y no obedecer la voz de Dios, lo que Dios le estaba diciendo que él tenía que hacer. Pero la Biblia nos habla y la Biblia nos dice que Abraham fue obediente y Abraham fue al lugar que Dios le había asignado. Abraham fue a ese lugar que Dios le había asignado y comenzó él a caminar hacia ese lugar que Dios le había dicho que él tenía que ir. Entonces, este lugar, el monte Moriah, Abraham caminó, como dije anteriormente, de 50 a 60 millas, unos 80 a 100 kilómetros para poder ir a este lugar, para poder llegar a la tierra de Moria. Yo creo que pongan mucha atención porque hay una gran enseñanza, hay un gran mensaje de Dios para nuestra vida cuando nosotros entendemos el lugar de nuestra asignación, el lugar que Dios ha determinado para nosotros. Y dice la palabra que entonces Abraham llegó a ese monte Moriah y en ese monte Moriah Abraham tomó a su hijo, al único hijo, al que él amaba. Dice la palabra que su hijo vino y le dijo a Abraham, padre, yo quiero preguntarte, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, está todo lo que se necesita para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Qué es lo que vamos a sacrificar nosotros en ese lugar? Y entonces dice que la respuesta de Abraham, el verso 8 de Génesis capítulo 22, es la siguiente. Abraham le dijo, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Ya no era un niño, ya no era un bebé que Abraham lo cargaba en sus manos, ya era un hombre, tenía entre 20 y 25 años de edad. Entonces, yo creo con todo mi corazón que en el trayecto que ellos, Abraham e Isaac, ellos iban caminando hacia ese lugar, caminando esas grandes millas, esa gran distancia, pues, horas, quizás un día, 2 días de distancia para poder llegar a ese lugar, al lugar que Dios había asignado. Era suficientemente tiempo para irse, esconderse, huir, pero Abraham fue obediente a la voz de Dios, obediente a lo que Dios le estaba diciendo. Y yo creo con todo mi corazón que en ese caminar, cuando ellos iban caminando, yo creo que Abraham le estaba contando a Isaac cuando Dios le dio la promesa, cuando Dios le dijo tienes que irte de tu tierra, tienes que dejar este lugar y porque Dios te ha asignado otro lugar, y Abraham le empezó a contar a Isaac, su hijo, todas las cosas que Dios le había dicho y cómo el tiempo iba pasando, los meses, los años. Quizás algunos se reían, quizás algunos se burlaban de nosotros, hijo, pero yo mantuve firme. Dios venía a visitarme las noches, Dios venía a visitarme durante las madrugadas, Dios venía a recordarme y a decirme, Abraham, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar ese hijo, y tú, Isaac, eres ese hijo de la promesa. Dios me dijo que mi descendencia iba a ser como las estrellas, que mi descendencia iba a ser como la arena del mar, y creo que Abraham le empezó a contar a Isaac para que Isaac haya tomado la decisión de acostarse en aquel altar. Ahora, escuche bien esto, hay cosas muy interesantes acá, porque la palabra altar, Abraham levanta un altar en ese monte Moriah. ¿Y sabe lo que significa la palabra altar? La palabra altar significa acercarse. Eso es lo que significa la palabra altar, acercarse. Abraham se acercó con su hijo a Dios. Abraham se acercó con su hijo a Dios. Y ellos se acercaron al hacer ese altar representaba un acercamiento a Dios, el estar cerca de Dios, el estar bajo sus alas, el estar bajo su protección, el estar bajo esa bendición de Dios. Ellos se acercaron a Dios. Por eso la vez pasada yo le decía a los hermanos, decíamos, compartíamos en la iglesia, cuando se hace el llamado para venir al altar, cuando se hace el llamado para venir al altar a buscar, a arrodillarse o a ser ministrados por Dios, o a un llamado de Dios, usted no se está acercando al pastor, usted no se está acercando al evangelista, usted no se está acercando a la organización, usted se está acercando a Dios. Entienda eso, cuando usted se acerca al altar, usted no se está acercando a algo físico, usted se está acercando a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, y cuando más se acerca a Dios, más va a sentir a Dios, más va a ser bendecido por parte de Dios, y Dios va a obrar de una manera poderosa. Entonces, Abraham se acerca más a Dios al levantar ese altar y al poner su hijo en aquel lugar, y al momento de sacrificarlo, dice la escritura que en ese momento Dios desde los cielos, el ángel de Dios vino, y Dios le dijo a Abraham, no le hagas ningún daño al muchacho, porque todos estamos en este lugar, todos estamos en este lugar, y todos venimos a hacer este lugar un lugar donde Dios va a derramar su provisión y su
gran bendición. En ese lugar estaba Dios, estaban los ángeles, estaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el altar tan solamente era un altar físico, pero ese altar representaba el acercamiento a Dios. Estaba el ángel de Dios, estaba la bendición de Dios en ese lugar. Y cuando Abraham se toma la determinación de sacrificar y ser obediente a la voz de Dios, el ángel le habla y el ángel le dice claramente: no le vas a hacer absolutamente nada al muchacho, porque Dios ha visto tu corazón, Dios ha visto tu obediencia y Dios ha visto que no has rehusado a tu único hijo. Y dice la palabra que en ese momento, dice la escritura, que entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Dice la palabra que entonces Abraham alzó sus ojos. Y cuando Abraham alzó sus ojos, dice la escritura que vio a ese cordero. La provisión de Dios de una manera sobrenatural. En ese lugar solamente se encontraba Abraham, se encontraba Isaac y se encontraba Dios y se encontraban sus ángeles. Y esa bendición de la presencia de Dios. Y dice la palabra que Dios proveyó en ese lugar. Entonces la historia nos habla que Abraham llamó a ese lugar, escuche bien esto, Génesis 22, verso 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Dice, por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Dios será provisto. Eso es lo que significa el monte Moriah, el lugar donde será provisto, la provisión de Dios. Cuando Dios te asigna un lugar, cuando Dios te dice que tienes que estar en cierto lugar, ese lugar no tan solamente es un lugar físico, sino que también ese es un lugar donde Dios va a bendecirte, donde Dios va a enriquecerte espiritualmente, donde Dios va a derramar sus bendiciones sobre tu vida y donde tú vas a ser bendecido y donde tú vas a ser prosperado en todas las áreas de tu vida. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos prosperados. Primeramente, la riqueza más grande que una persona puede tener es la riqueza espiritual. Es que una persona sea rica espiritualmente, una persona sea fortalecida espiritualmente, una persona pueda tener a Jesús en su corazón, que Jesús sea la roca donde usted esté parado, que su casa esté edificada sobre esa roca que es Cristo Jesús. Y como dijo Jesús dice en su palabra, dice: aquel hombre que edifica su casa sobre la roca es un hombre prudente, pero el hombre que edifica su casa sobre la arena, sobre las cosas de este mundo, sobre los deseos o cualquier cosa que no tenga que ser nuestro Dios, dice que edifica la casa sobre un lugar inestable. En pocas palabras, es un hombre imprudente. Y Dios quiere que nosotros seamos prudentes, seamos inteligentes y nosotros estemos en el lugar asignado de Dios para nuestra vida. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que este monte Moriah fue el lugar donde Salomón edificó el templo a Dios. También fue el lugar donde Zorobabel reedificó nuevamente la casa de Dios. También este monte Moriah fue el lugar donde se dio esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Y para terminar, ese lugar también algunos teólogos, historiadores dicen que fue el lugar donde la iglesia primitiva esperó la venida del Espíritu Santo de Dios. En este monte Moriah sucedieron algunos acontecimientos, y los acontecimientos que suceden en este lugar es el lugar donde Dios primeramente te bendice espiritualmente. Es el lugar donde Dios comparte su mensaje, sus planes y sus propósitos para nuestra vida. Este lugar de asignación ese es el lugar donde Jesús se acerca a sus discípulos, donde Jesús comparte con sus discípulos esa gran cena y donde le dice: este es mi pan, este es mi carne, este es mi cuerpo que es partido, donde Él comparte con ellos el pan, comparte con ellos el vino, que este es mi sangre, y da estos acontecimientos en el monte Moriah. Y también es el lugar donde la iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo, cuando los 120, de acuerdo a Hechos capítulo 2, estaban reunidos orando y de repente
vino un estruendo como un viento recio y dice que llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En ese monte Moriah sucedieron estas cosas, sucedieron estos acontecimientos, los cuales fue algo poderoso, algo extraordinario, algo sobrenatural, y nosotros podemos entender claramente que cuando hay un lugar de asignación, cuando hay un lugar donde Dios te ha dicho donde tú tienes que estar. Yo quiero decirle a usted, o usted que me está viendo allá en Centroamérica, usted que me mira en el Caribe, o usted que me mira en cualquier país fuera de los Estados Unidos. Muchas personas dicen, yo quisiera estar en Estados Unidos, yo quisiera estar en esa nación, yo quiero tener el sueño americano, dicen algunos, o algunos dicen Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, es la tierra donde fluye la leche y la miel. Pero yo quiero decirle una cosa, si Dios te ha asignado para estar ahí donde hoy estás, en esa ciudad, en ese pueblo, en ese caserío, en esa tierra donde tú estás, en ese lugar Dios puede bendecirte, en ese lugar Dios puede prosperarte, en ese lugar Dios puede enriquecerte, en ese lugar Dios puede obrar de una manera poderosa y maravillosa. Ahora, si Dios ha determinado sacarte de tu tierra y traerte a esta nación, entonces Dios se va a encargar de hacerlo. Dios se va a encargar de abrir las puertas, Dios se va a encargar de enderezar lo que tenga que enderezar, de abrir tocar a que tenga que tocar y llevarte al lugar que Dios tiene para ti. Si Dios te va a mover de un lugar a otro, es porque Dios ya lo ha decidido, y Dios se va a encargar de hacer las cosas. Dios se va a encargar de proveer lo que te tenga que proveer. Por eso la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios con toda gratitud y con toda acción de gracias delante del Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y yo quiero decirle a usted en esta hora, querido hermano o hermana que nos está viendo, Dios quiere bendecirte, Dios quiere enriquecerte, Dios quiere hacer cosas poderosas, cosas maravillosas para tu vida, pero tú tienes que ser obediente a la voz de Dios. Una de las cosas que yo aprendo acá es que Abraham aprendió a escuchar a Dios. Abraham aprendió a oír la voz de Dios. Durante ese trayecto para poder llegar al monte Moriah, había suficiente tiempo para que Abraham retrocediera. Había suficiente tiempo para que Abraham tomara otra decisión, pero Abraham le creyó a Dios. Abraham siguió caminando y siguió creyendo que Dios era poderoso y que Dios iba a cumplir ese propósito que Dios había establecido para su vida. Y así Dios le provee a este hombre llamado Abraham ese cordero. Ese cordero que quizás no se miraba, ese cordero que quizás no se podía ver, Dios se lo provee. ¿Por qué? Porque dice el verso 3, y Abraham fue al lugar que Dios le había dicho. Abraham fue al lugar que Dios le había dicho. Cuando usted va o está en el lugar que Dios le ha dicho, usted va a ser bendecido por parte de Dios. Usted va a recibir la bendición que Dios tiene para su vida. Y yo quiero decirle en esta hora, hay personas que les pasa como Jonás. Dios le asignó un lugar a Jonás y Jonás tomó la decisión de ir hacia el otro extremo, desobedeció a Dios. Y dice la palabra que se subió a un barco pensando que nadie lo iba a conocer, pero en medio de aquella mar, dice que se levantó una tempestad tan grande que el barco se estaba hundiendo. Ya la gente que estaba ahí en ese barco comenzaron a clamar a sus dioses, comenzaron a hacer lo que tenían que hacer y nada los estaba salvando, hasta que descubrieron que la razón por la cual se había levantado eso tan grande en alta mar era porque Jonás estaba ahí. Y agarraron a Jonás y lo tiraron al mar. Pero ya Dios había provisto un pez tan grande que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo 3 días en el vientre de ese pez. Y dice que al tercer día Jonás oró a Dios, y dice que Jonás fue expulsado por aquel pez, y Jonás fue a donde Dios le había dicho que tenía que ir, y era la ciudad de Nínive. Entonces, cuando nosotros somos desobedientes al lugar asignado, cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos dé la gana, o lo que nosotros muchas veces pensamos como seres humanos, que creo que esto me conviene, creo que este es el lugar, creo que aquí las cosas van a ser mejor, entonces déjeme decir una cosa, usted no está oyendo a Dios, usted está oyendo su interior, usted está oyendo quizás las personas que están a su alrededor, está tratando usted de agradar a aquellas personas que están a su alrededor. Pero cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios, y Dios le comienza a hablar, y Dios le comienza a decir, hijo, hija, este es el lugar que yo he asignado para ti, este es el lugar que yo tengo para ti, y tú vas a estar en ese lugar. Aunque para Abraham el ir a ese lugar, todo ese trayecto, creo con todo mi corazón que
que Abraham creyó que Dios lo iba a sustentar, que Dios iba a proveer el cordero, que Dios iba a suplirlo. No sé cómo, me imagino que dijo Abraham, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Pero también había una lucha como ser humano, había una lucha, habían voces que le decían, hoy vas a perder a tu hijo, vas a perder la promesa de Dios, eres un tonto, mira lo que está sucediendo, mira lo que está pasando, mejor retrocede. Pero Abraham le creyó a Dios, se levantó más grande la fe. Yo sé que hay alguien a que Dios le está hablando en este momento. Quizás usted ha pensado que su hogar va a perecer, quizás usted ha pensado que ya no hay trabajo, usted ha pensado que quizás ya su negocio, su empresa, ya no se puede hacer absolutamente nada. O quizás hay alguien que me está viendo que dirá, pastor, yo creo que mi llamado, mi ministerio hasta aquí nomás llegó, yo no estoy viendo las cosas como quiero. Yo quiero decirle una cosa, si Dios te asignó ese lugar, mantente en ese lugar, porque Dios te va a proveer, Dios te va a suplir y Dios va a bendecirte en gran manera. Hay una lucha entre la fe y la incredulidad. Hay una lucha en el creerle a Dios y en creer a la circunstancia, a lo que está sucediendo a tu alrededor. Pero Abraham le creyó a Dios y Abraham subió a ese monte Moriah. Es el monte donde Dios provee, ese monte donde Dios suple, ese monte donde Dios manifiesta que Él es el Dios que provee, que Él es el Dios que suple. Y mire qué interesante, ahí no habían supermercados, ahí no había ayuda humana. Dios le demostró a Abraham que su ayudador, que su proveedor no era el hombre, no era la economía de un país, no era la familia, a él no lo sustentaba la riqueza que él tenía. Abraham era un hombre rico, Abraham era un hombre próspero, pero Dios le mostró en ese monte que Él era su proveedor, que Él era el que proveía. Y eso es lo que Dios nos está hablando hoy. Dios es tu proveedor, Dios es el que suple tu necesidad, Dios es el que te va a abrir esa puerta, Dios es el que te va a proveer ese trabajo, Dios es el que va a tocar la vida de tu esposo, de tu esposa. Dios es el que va a restaurar tu matrimonio, Dios es el que te va a levantar, Dios es el que te va a restaurar. Dios nos está hablando hoy y Dios nos está diciendo, yo soy el Dios de la provisión, yo soy el Dios que puedo proveer cualquier cosa que usted esté necesitando en esta hora. Yo quiero decirle, televidente, amigo o amiga que nos está viendo, Dios quiere proveerte lo que tú necesitas, pero necesitas estar en el lugar de tu asignación, necesitas estar en el lugar que Dios ha asignado para ti. Y el primer lugar que Dios ha asignado para nosotros, ¿sabe cuál es? Nuestra intimidad con Dios, nuestra comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, mi primer lugar es mi relación con Dios por medio de Jesucristo. Tengo que abrir mi corazón a Jesús para que Jesús sea el Salvador de mi vida, y voy a estar en ese lugar, en esa roca, en esa fortaleza que es Dios, que Dios me va a ayudar y que Dios me va a sacar adelante. Y la segunda historia que quiero compartirle la encontramos en el libro de Segunda de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 1. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 1, en el verso 2 del capítulo 17. Y esta historia nos habla claramente, escuche bien esto, esta historia nos habla claramente de lo que Dios está haciendo en la vida del profeta Elías. Usted que nos está viendo en este momento, si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene alguna petición en esta hora, cualquier cosa que esté sucediendo en su vida, yo quiero decirle a usted que nos está viendo en esta hora, usted puede comenzar a mandar sus mensajes de texto, usted puede llamar, dejar un mensaje de voz, cualquier necesidad que usted tenga, cualquier cosa que esté sucediendo. Pero yo, como siempre le digo a la gente, en primer lugar, escuche la palabra de Dios, porque lo que va a levantar tu vida, lo que va a fortalecer tu vida, es escuchar la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y mire lo que sucede aquí en Primera de Reyes capítulo 17. Entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galad, dijo al rey Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra que Jehová le dijo. Pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, y estaba
frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Verso 7, pasando algunos días, dice, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Dice la palabra que vino un tiempo de sequía, dice la palabra en Santiago capítulo 5, dice que Elías oró, y dice que durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia. Un tiempo de sequía, la tierra estaba seca, la situación se estaba poniendo un poquito difícil cada día, en cada momento iba creciendo la tensión, la gente estaba desesperándose, la gente estaba padeciendo por esta sequía que comenzó en una ciudad, sino la tierra completa no estaba lloviendo. Entonces la tierra se estaba secando, la economía se estaba secando, las posibilidades se estaban agotando. Los recursos económicos, recursos humanos se estaban también poco a poco se estaban gastando. Entonces Dios le da la palabra a este hombre y le dice: yo tengo un lugar para ti, yo tengo un lugar de asignación, es el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Vas a ir a ese lugar porque ahí yo te voy a sustentar, ahí yo te voy a proveer, ahí yo te voy a suplir. Yo ya le di la orden a los cuervos para que te lleven carne, para que te lleven comida, y tú vas a estar en ese arroyo. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvo en ese lugar el profeta Elías, pero nosotros podemos ver claramente que Dios le dio un lugar de asignación. Dios le dijo dónde él tenía que estar, y dice la Escritura que Elías fue al lugar que Dios le dijo donde él tenía que estar. ¿Y qué cree que sucedió? A su alrededor había sequía, la gente estaba padeciendo, pero el lugar que Dios le había dado, el lugar que Dios le había asignado, ese lugar era el lugar de la provisión. Yo quiero decirle a usted que me está viendo en este momento, quizás a tu alrededor podrá haber necesidad, quizás podemos ver las noticias y ver lo que hoy en día está sucediendo en todas las naciones del mundo, pero cuando nosotros hemos aprendido a oír la voz de Dios y a estar en el lugar que Dios nos ha dicho que tenemos que estar, mantenernos en ese lugar, porque en ese lugar es el lugar donde vas a ver la mano de Dios, ese es el lugar donde vas a ver la provisión de Dios moviéndose, vas a ver la provisión de Dios manifestándose a tu vida. Yo sé que hay personas en este momento que han estado a punto de renunciar, han estado a punto de tirar la toalla, han estado a punto de renunciar a la promesa de Dios, porque quizás la circunstancia que está viniendo a tu vida a apretarte, a oprimirte, pero hoy Dios te está diciendo: si tú estás en el lugar que yo te he asignado, si tú estás en el lugar que yo un día te dije que estuvieras en la roca, que me buscaras con todo tu corazón, que buscaras un lugar donde congregarte, que buscaras un lugar donde ibas a crecer espiritualmente, y tú estás en ese lugar, entonces tú vas a ver la provisión de Dios en tu vida. Tú vas a ver la provisión de Dios en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Dice la palabra que en ese arroyo de Kerit le llevaban la comida al hombre de Dios. Dios le proveía todo lo que este hombre necesitaba para poder comer. Había una sequía, pero la Biblia nos habla también. En uno de los salmos el salmista David dice esto, y mire qué poderoso esta palabra. Este es un salmo que me he aprendido, y dice la palabra aquí en el Salmo capítulo 37. Mire lo que dice. En el verso 18 dice: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días del hambre serán saciados. ¿Qué es lo que David estaba diciendo? Que en los momentos difíciles, en los momentos de la crisis, en el momento en que usted ve las noticias por la televisión o por la radio o por los periódicos, en esos momentos de crisis donde se dice algo está sucediendo, el país está, ¿cómo se dice? Está siendo golpeado por la crisis económica, por la delincuencia. En medio de todas esas cosas, Dios está diciendo que aún en esos tiempos tú no vas a morir de hambre, que aún en esos tiempos Dios te va a proveer y Dios te va a suplir lo que tú necesitas, que Dios va a sustentar tu casa, que tus hijos no van a morir, que tu matrimonio no va a perecer, que tus finanzas Dios las va a sustentar, que en los tiempos del hambre Dios va a proveer y Dios te va a suplir lo que tú necesitas. Yo no sé si usted está entendiendo en esta hora, pero hay alguien que me está viendo en esta
esta hora que quizás estás pasando una crisis, estás teniendo problemas, situaciones difíciles en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio. Dios te está diciendo: hijo, hija, aún en estos tiempos yo te voy a sustentar, aún en estos tiempos yo te voy a alimentar. Y no solamente te estoy hablando del alimento físico, sino te estoy hablando del alimento primordial en la vida de todo hijo de Dios, que es el alimento espiritual. Ese alimento que te va a levantar, ese alimento que va a fortalecer tu fe, ese alimento que te va a rejuvenecer, ese alimento que te va a levantar, y vas a levantarte y vas a ser una persona que va a caminar firmemente, sin dudar, y creyendo que Dios está contigo, y que aún en el tiempo de la necesidad, Dios es el Dios de la provisión. Dios le proveyó a Abraham ese cordero, y Dios le proveyó a este profeta esos cuervos. Algunos dicen que los cuervos eran algunas aves grandes que le llevaban la comida, pero hay otros que determinan que posiblemente esos cuervos eran ciertos tipos de árabes que caminaban en el desierto y pasaban siempre por ese arroyo y le pasaban dejando al profeta la comida. Le dejaban ahí la carne. En el tiempo del hambre, el hombre de Dios comía carne. El hombre de Dios estaba siendo alimentado por el Señor. Algunos dicen: ay, pastor, dice, yo creo que mañana voy a ayunar porque no hay nada. Pues gloria a Dios, si tiene que ayunar, ayune. Pero yo quiero decirle en esta hora, Dios quiere decirte en esta hora que en ese tiempo de necesidad, Dios te quiere proveer y Dios quiere suplirte lo que tú necesitas. Y dice que aún en los tiempos del hambre, dice, serán saciados. Nosotros podemos ser saciados aún en los tiempos del hambre. Y lo interesante de esto es que estando el hombre de Dios en ese lugar que Dios le había asignado, dice la palabra que entonces sucedió algo. Y lo que sucede entonces es lo siguiente: que ese arroyo de Querib se secó. El agua se terminó, los cuervos ya no iban a seguir pasando. Esto era tan solamente quizás para el hombre de Dios empezar a ver que ya ese estanque se estaba secando, que ya se estaba terminando. ¿Cómo se siente usted cuando usted está chequeando su cuenta en el banco o está viendo su finanza y usted mira que se está secando, que se está terminando y dice: ¿cómo voy a hacer? Ya estoy llegando a fin de mes y ¿cómo vamos a hacer para pagar esto, para pagar lo otro? ¿Cómo vamos a hacer para salir adelante? Hay mucha gente que comienza con su calculadora, está durante la noche con su calculadora sacando cuentas, viendo cómo va a ser, de a dónde va a sacar el dinero. Voy a hacer esta transacción, voy a hacer este negocio, voy a hacer esto por aquí, voy a hacer esto por allá, sin darse cuenta que tienen a un Dios que es un Dios rico, dueño del oro y de la plata, un Dios que sustenta la vida de sus hijos, de sus hijas, un Dios que así como ese arroyo de Querib había sustentado, así como ese arroyo de Querib le había dado agua y también la carne al hombre de Dios. Déjeme decirle una cosa: era Dios el que había sustentado al hombre de Dios. Era Dios el que le había proveído todo lo que el profeta tenía. Pero ¿qué sucede cuando ya está todo a punto de terminarse? Y cuando todo está a punto de terminarse, déjeme decir una cosa: ya Dios tiene un lugar. Ya Dios tiene un lugar asignado para que usted, que me está viendo en este momento, Dios pueda darle a usted lo que usted necesita. Así es Dios, así es el Señor. Si una puerta se cierra, dele gracias a Dios. Si te despidieron del trabajo, dele gracias a Dios. Si te pidieron la casa, dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un lugar mucho mejor para ti, un lugar asignado mucho mejor para ti, y Dios te va a bendecir y Dios te va a sacar adelante. Dios va a bendecirte en todas las áreas de tu vida. Pero es importante, como dije, primeramente el lugar asignado número uno en nosotros como hijos de Dios es que estemos sobre la roca que es Cristo. Yo no puedo decirle a Dios que me haga milagros, yo no le puedo exigirle a Dios que haga tantas cosas si yo como un hijo, o usted como un hijo o hija de Dios, usted no quiere tener una relación íntima con Dios. ¿Cuántas personas hoy en día quieren que Dios les haga milagros, que Dios restaure esto, que Dios responda estas peticiones, y no quieren compromisos con Dios? No quieren buscar a Dios, no quieren ni siquiera asistir a la iglesia.
no quieren ni siquiera leer la palabra, quieren que Dios les haga tantas cosas, pero no quieren buscar al Señor. Yo quiero decirle en este momento, si usted es una de esas personas, usted necesita tener un verdadero nacimiento, usted necesita tener un verdadero encuentro con Jesús, porque todavía no lo ha tenido. Una persona que piensa que Dios le va a responder todas sus peticiones, pero no quiere tener una intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores, es una persona que todavía, lamentablemente, no ha nacido de nuevo. Aquel que ha nacido de nuevo es una persona que tiene una intimidad con Dios, es una persona que está cerca de Dios. El profeta Elías y tanto Abraham eran hombres que levantaban esos altares, y esos altares significaba acercarse a Dios, tener una comunión con Dios, estar cerca del Señor, aprender a escuchar su voz, los planes, los propósitos que Dios tenía. ¿Cuántas personas hoy en día toman malas decisiones? ¿Cuántas personas hoy en día emprenden un camino, o emprenden un negocio, o emprenden algo que Dios ni siquiera les ha dicho que lo tienen que hacer, ni siquiera les ha dicho que es el momento o el tiempo, pero ellos se dejan llevar por lo que la gente le dice, se dejan de llevar por sus emociones? Pero cuando usted aprende a escuchar a Dios, aunque alguien te venga a decir, ¿sabes qué? Ya muévete, ¿sabes qué? Haz esto, haz el otro, usted está, un momento, yo estoy escuchando a Dios, yo estoy escuchando a Dios, y cuando Dios me diga que me mueva, yo me voy a mover. Cuando Dios me diga que este es el momento, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque he aprendido a escuchar a Dios, no me muevo por emociones. Los hombres de Dios no se movían por emociones. Los hombres de Dios, hermano, esperaban el momento de Dios. ¿Sabe lo que sucede con este hombre? Este hombre en ese preciso momento, las aguas estaban terminando. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que cuando las aguas se terminaron, porque no había llovido sobre la tierra, dice el verso 8, y vino a él la palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La palabra que Dios le da al hombre de Dios diciéndole, levántate. Vino palabra de Dios. Déjeme decirle, cuando hay una puerta que está a punto de cerrarse, cuando hay una fuente que está a punto de secarse, ya Dios tiene una palabra, ya Dios tiene un lugar asignado, ya Dios tiene la provisión lista para ti. No es de que no tiene que preocuparse, no es de desesperarse, no es de decir qué voy a hacer, cómo salgo de esta. Los hijos de Dios tenemos identidad, los hijos de Dios sabemos que nuestra vida está sobre la roca, que estamos firmes como el monte de Sión, como dice la palabra, confiando plenamente en Dios, que Dios es el Dios que suple y Dios es el Dios que nos corona de favores y misericordia. Usted que me está viendo en este momento, cualquier cosa que esté sucediendo en su propia vida, usted tiene un Dios poderoso para que tiene una palabra para usted. Yo le decía la vez pasada a alguien, yo solo necesito una palabra de Dios. Era como Pedro que le decía a Jesús, Señor, di la palabra, Señor. Suelta la palabra, Señor, y yo voy a caminar sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven, Pedro. Algunos dicen, Pedro caminó sobre las aguas, pero yo quiero decirle, Pedro caminó mucho más que sobre las aguas. Pedro caminó sobre una palabra que Jesús le dijo, ven. Sobre esa palabra, Pedro comenzó a caminar literalmente sobre las aguas. Lo que sus discípulos no pudieron hacer, ese discípulo llamado Pedro lo hizo. Dios quiere que usted comience a hacer cosas que otros no han hecho. Dios quiere que usted comience a emprender cosas que otros no han podido hacerlas. ¿Por qué? Porque quizás hay miedos, hay temores y la gente está, ¿qué tal que la cosa no me salga bien? ¿Y qué tal que esto? Pero cuando Dios te asigna un lugar, cuando Dios te da una palabra, usted se tiene que tirar porque Dios te va a respaldar y Dios va a cumplir ese propósito maravilloso en su vida. Usted tiene que creerle a Dios, créale a Dios, no le crea a la circunstancia, créale a Dios con todo su corazón. Y mira lo que sucede. Dios le dice, levántate y vas a ir a una ciudad, a la ciudad de Sarepta de Sidón. Y dice la palabra, escuche, yo he dado orden allí. Yo ya le di orden a una persona para que esa persona te sustente. Ahora, ¿de quién está hablando Dios? Escuche bien esto, está hablando de una mujer viuda. En los momentos más difíciles, cuando había escasez de agua, cuando la tierra estaba seca, cuando había una crisis económica, las primeras personas que eran golpeadas por esa crisis económica eran las viudas, eran los huérfanos, eran estas personas, eran afectadas, los primeros en ser afectados. Y Dios le está diciendo al profeta, yo te estoy enviando
no donde el hombre más rico de la ciudad de Serepta de Sidón. Yo no te estoy enviando donde el empresario o la empresaria que tiene más dinero para que te sustente, para que estés tranquilo. Yo te estoy enviando, Elías, a donde la viuda, la primera persona que ha sido afectada por la crisis, por la sequía. Yo te estoy enviando donde ella, porque Dios no solamente le iba a enseñar a la viuda a depender de Dios, sino que también Dios le estaba enseñando al profeta: yo te voy a enseñar a ti qué es la verdadera dependencia. Estuviste en el arroyo de Querí, yo te sustenté ahí el agua, yo te sustenté ahí la comida, pero hoy yo te voy a demostrar a ti que a través de una persona humilde, que a través de una persona que quizás cualquiera pudiera decir: esta mujer se va a morir, esta mujer ¿qué me va a sustentar? Esta mujer ¿qué es lo que me va a dar? Pero esa era la persona que Dios había asignado, es el lugar que Dios había asignado. Para algunos pudiera haber sido, cualquier economista pudiera sido la peor locura. ¿Cómo era posible que Dios mandara a un hombre de Dios a la casa de una mujer viuda que lo único que tenía ella en sus manos se iba a terminar? Lo único que esta mujer tenía en sus manos, Dios le estaba diciendo: dámelo a mí primero. ¿Cómo era posible que Dios fuera tan injusto para decir eso? Pero déjeme decir una cosa, la palabra de Dios dice: dad y se os dará. Es un principio de la palabra de Dios, y Dios le iba a enseñar a esta mujer a dar para poder recibir. Dios no lleva al hombre de Dios, como dije, a donde la persona económica más estable de la ciudad de Serepta, sino que Dios lleva al profeta donde la persona que va a morir. ¿Por qué razón? Porque Dios iba a manifestar su poder. Dios iba a manifestar su poder, así como lo manifestó en el monte Moriah, donde Dios proveyó aquel cordero. Así Dios iba a proveer ahora el sustento para el hombre de Dios. Dios va a proveer donde tú menos piensas. Por eso muchas veces hay personas que a veces menosprecian algunas cosas sin darse cuenta que a través de esas cosas tan pequeñas Dios va a hacer cosas exageradamente grandes, bendecidas, extraordinariamente algo sorprendente lo que Dios hace a través de estas cosas insignificantes. Yo lo he podido ver a través de todos estos años, cómo Dios, hermano, usa personas que aparentemente uno pudiera decir: ¿cómo es posible que a través de esta persona o a través de esta puerta que se me está abriendo, Dios está sustentándome, Dios está dándome, Dios me está enriqueciendo, Dios me está proveyendo? ¿Cómo puede suceder esto? Pero déjeme decir una cosa, dice que el profeta va donde la mujer, y va donde esta mujer le dice: yo necesito un vaso de agua, yo necesito mi comida, yo tengo hambre. Y dice la mujer: pero esto es lo único que tengo, y lo vamos a comer y nos vamos a morir. La mujer estaba ya lista para morirse. La mujer ya estaba lista, hermano, para despedirse. Quizás hay alguien que me está viendo en este momento que quizás me dirá: pastor, yo estoy ya listo para que este matrimonio se termine, yo ya estoy listo. Aún quizás hay personas, algún amigo, alguna amiga que dice: tengo tantos problemas financieros o problemas matrimoniales que mejor me quito la vida. Yo quiero decirle en esta hora, yo no sé cuál es tu depresión, yo no sé cuál sea tu desesperación, pero hoy, así como esa viuda que pensaba que iba a morir, hoy Dios tiene una palabra de vida, hoy Dios tiene una palabra de restauración, hoy Dios tiene una palabra de resurrección para tu vida, hoy Dios tiene una palabra que te va a levantar y te va a sacar de esa depresión, te va a sacar de ese problema, de esa crisis a la cual has caído, de ese hoyo de la desesperación. Dios está extendiendo hoy su mano para sacarte de ese lugar y tocar tu vida y traer una restauración completa a toda tu casa y a toda tu familia. Aquella mujer dijo: yo me voy a morir, pero Dios dijo: no vas a morir, porque yo te voy a dar la vida, yo te voy a levantar en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la desesperación, en medio de lo que hoy estás pasando. Voy a levantarte y voy a restaurarte y voy a cumplir mi propósito en tu vida. Los ojos de ese pueblo estaban sobre aquella viuda. Quizás todos decían: ella va a ser la primera que va a morir, ella va a ser la primera que va a perecer, ella va a ser la primera que va a ser despachada. Pero Dios dijo: yo hago nulo los consejos de los hombres, yo hago nulo los consejos de los sabios. Quizás han pensado que no hay esperanza, quizás han pensado que no la vas a hacer, quizás han pensado que hasta ahí nomás llegaste, pero hoy yo vengo a decirte que Dios te va a levantar, que Dios te va a restaurar. Yo sé que hay hombres de Dios, mujeres de Dios que me están viendo, que están pasando una crisis espiritual, que has estado metido en un desierto, que has estado ahí metido en la cueva como el profeta Elías, que llegó a meterse a la cueva. Pero hoy yo quiero decirte
decirte en esta hora, Dios te va a sacar de esa cueva, Dios te va a sacar de ese pozo de la desesperación, va a poner tus pies sobre la peña, va a enderezar tus pasos, va a poner cántico nuevo y vas a alabar y vas a glorificar a Dios. Dios va a obrar ese milagro a través de su palabra en tu vida. Dios está obrando, Dios está moviendo. Usted tiene que moverse donde Dios le dice que usted se mueva. Cuando usted se mueve a ese lugar, ahí va a suceder lo sobrenatural. No lo que mis ojos ven, no lo que quizás estoy viendo, sino lo que Dios me dijo. Yo te voy a sustentar, le dijo Dios al hombre de Dios. Y fue donde la viuda, y la viuda no quería, porque la viuda estaba encerrada. Tenía una fortaleza en su mente. Algo se había levantado en su vida que le decía, no hay esperanza para ti. No hay salida para ti, no hay recursos para ti, no hay manera de salir de esta situación, de lo que hoy me está pasando. Yo quiero decirle a usted en esta hora, si Dios te está hablando, si Dios está ministrando hoy tu vida, yo quiero animarte que comiences a llamar. Yo quiero animarte en esta hora que comiences a mandar tu mensaje. Yo quiero animarte en esta hora que diga, pastor, ¿sabe una cosa? Yo hoy me levanto. Hoy yo estoy escuchando esta palabra que Dios me está diciendo, que yo no voy a morir, que mi vida no va a perecer, que Dios me está dando vida, que Dios me está dando una posibilidad, y yo voy a agarrar esta palabra, yo voy a abrazar esta palabra y voy a creer en esta hora que el poder de Dios se va a manifestar a favor de mi vida, que el poder de Dios se va a manifestar en mi casa, que el poder de Dios se va a manifestar en mi matrimonio, que el poder de Dios se va a manifestar en mi economía, que el poder de Dios, yo voy a ver a Dios moviéndose en mi vida, yo voy a ver a Dios moviéndose en mi hogar, yo voy a ver a Dios moviéndose en el ministerio que Dios me ha dado. Aunque tengas 2 personas, 3 personas, sigue predicando y predica como si estuviera lleno el lugar. Levántate en el nombre poderoso de Jesús. Aunque el enemigo se ha levantado como río, el Espíritu de Dios ha levantado su bandera y Dios te ha dado la victoria. Habrá alguien en esta hora como esa mujer que recibe la palabra de vida, donde Dios le dice, tú has pensado que vas a morir, pero yo vengo a decirte que yo he venido a darte vida. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted, querido amigo, querida amiga que me está viendo en este momento, te sientes desesperado, te sientes sin salida, con un vacío en tu corazón, quizás estás metido en la prostitución, en el homosexualismo, quizás estás hundido en las drogas, en el narcotráfico, quizás estás hundido en la delincuencia, quizás te estás inyectando heroína, eres adicto a la marihuana, al crack. Yo no sé lo que está sucediendo en tu vida. Hoy Dios te está diciendo, yo quiero darte vida, yo quiero darte vida. Quizás estás ahí con el último puro de marihuana, quizás estás ahí con la última inyección de heroína y dices, me voy a inyectar esto y me voy a ir porque yo creo que nadie me ama. Hay alguien que sí te ama y hay alguien que te quiere amar mucho más, y ese alguien es Jesús de Nazaret. Es Jesús, te quiere abrazar en esta hora y quiere perdonar tus pecados y quiere traer paz a tu vida. Ahí donde usted está en este momento, yo quiero invitarle a que haga conmigo esta oración. Si usted dice, pastor, yo quiero que Dios me dé la vida, yo quiero que Dios me dé la vida, yo quiero que Dios me dé ese lugar de asignación número 1, poderle abrir mi corazón a Él y estar sobre esa roca que es Cristo Jesús. Yo quiero vivir en esa roca, yo quiero morar en esa roca, yo quiero tener una estabilidad en mi vida. Habrá alguien en esta hora que dirá, pastor, yo necesito ese lugar. Ahí donde está, yo quiero invitarle que haga conmigo esta oración y diga conmigo, Señor Jesucristo, dígalo conmigo, Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados, límpiame con tu sangre, Señor. Yo me arrepiento y confieso con mi boca que tú eres el Señor, y creo que con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, y gracias, Señor Jesús, por limpiarme. Gracias, Señor Jesús, por salvarme, Señor. Gracias, Señor Jesús, por llenarme en esta hora. Padre, yo oro por estas personas que han hecho esa oración. Espíritu Santo de Dios, redarguye. Espíritu Santo de Dios, convence. Espíritu Santo de Dios, toca cada vida y toca cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted ha hecho esa oración, yo quiero invitarle que usted puede mandarme un mensaje, tanto de mensaje, un texto o un mensaje de voz. Usted puede llamar en los números que está apareciendo en la pantalla de su televisor y nosotros vamos a estar orando por su vida. El milagro más grande que Dios ha hecho es ese, que tú le hayas abierto tu corazón al Señor y que Dios en ese momento te da un lugar de asignación que es su roca número 1. Y yo quiero decirle que esa viuda que pensó que iba a morir, le dijo al final al hombre de Dios, voy a hacer como tú me estás diciendo. Dios le había enviado una palabra y esa mujer fue al lugar que Dios le había dado.
Lo único que Dios le había dado y lo único que Dios le había dado, esa mujer lo puso en las manos de Dios. Y mire lo que sucede en esta historia tan maravillosa, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Yo quiero decirle algo, una de las características, una de las cosas que nosotros hemos aprendido en el caminar del Señor es, hay momentos de abundancia. Hay momentos, como dijo el profeta, la lluvia viene, las bendiciones comienzan a venir de todos lados. Pero hay momentos también donde quizás la lluvia se para y hay momentos en los cuales quizás la provisión no se está viendo como uno realmente quisiera verla. Pero aún en esos momentos Dios dice, yo en esos momentos de necesidad, en esos momentos de hambre, yo te voy a sustentar. Pero una cosa sí te digo, vendrá el tiempo de la lluvia, vendrá el tiempo de la bendición, vendrá el momento en que yo haga llover, y cuando yo haga llover, te voy a bendecir en gran manera. Pero por los momentos, dice la palabra, que debemos de estar agradecidos con Dios con lo que tenemos. Dele gracias a Dios por esos frijoletos, dele gracias a Dios por esos huevitos, dele gracias a Dios por lo que hoy tienes en tu refrigeradora, dale gracias por lo que hoy tienes en el banco, dale gracias y dile, Señor, gracias por lo que hoy yo tengo en mis manos, y Dios va a hacer un milagro sobrenatural. Usted no va a perecer. Dios le dijo, no va a escasear. Cuando Dios llega a una casa, cuando Dios llega a la vida de un hombre y una mujer, déjeme decir una cosa, esa casa no va a perecer, esa vida no va a perecer. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que sustenta esa casa, Dios es el que provee esa casa. Y dice que entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y dice, la harina de la tinaja no escaseó, escuche, ni el aceite de la vasija menguó. Aleluya, ese es un milagro sobrenatural. No hay escasez, no vamos hacia abajo, no vamos en retroceso, vamos de poder en poder y vamos de gloria en gloria. ¿Habrá alguien en esta hora que dice, pastor, yo voy a creer esta palabra y yo voy a ser obediente a lo que Dios me está hablando? Yo voy a ser obediente a lo que Dios me está diciendo. Yo voy a ser obediente a lo que Dios está hablando a mi vida. Yo voy a ser obediente a lo que Dios está haciendo y yo voy a hacer como Dios me dice que tengo que hacer. Cuando usted es obediente, Dios le dijo a Abraham, vea al monte de Moriab, y Abraham fue al monte de Moriab, al lugar asignado, al lugar que Dios le había dicho, y Abraham vio la provisión de Dios. Elías, Dios le dijo, ve al arroyo de Querit, él vio la gloria de Dios en el arroyo de Querit. Dios le dijo, ve a donde esa viuda, aunque esa viuda, quiero decirte que ella piensa que va a morir y es lo único que tiene, pero el hombre de Dios le creyó a Dios. Yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo que haga. A veces, quiero decirle, algunos te van a decir que estás loco o loca, algunos te van a decir, eso no puede suceder, eso no puede pasar, esto no va. Yo creo algo, que estamos viviendo tiempos, yo quiero ver lo sobrenatural, yo quiero ver cosas poderosas de Dios, yo quiero a Dios moviéndose poderosamente, yo quiero ver el poder de Dios manifestándose de una manera sobrenatural. ¿Habrá alguien en esta hora ya, pastor? Yo quiero ver la gloria del Señor. Yo quiero decirles algo, la Biblia de Dios, la palabra, encontramos tantos milagros, y uno de los milagros que me llama mucho la atención, ese es el milagro que Jesús hizo. Aquella gran multitud, el libro de Mateo, el libro de Marcos y Lucas, hablan acerca de ese milagro, y aún el libro de Juan, el milagro de la alimentación de los 5,000. Dice la palabra que vinieron los discípulos y dijeron, Señor, la verdad ya está oscureciendo, despáchalos porque no tenemos para darles de comer. Y Jesús le dijo, ustedes les van a dar de comer. Y vinieron los discípulos, ¿de a dónde nosotros vamos a dar de comerle a toda esta multitud? Y los discípulos aún en ese momento dudaron que ellos tenían la capacidad de poder alimentar a tanta gente. Pero dice el libro de Juan que apareció un muchacho y trae unos panes y unos peces y se los dan a los discípulos. Y los discípulos dicen, Señor, a este muchacho ha traído estos panes y estos peces. ¿Qué es esto para tanto? ¿Qué es esto, Señor Jesús, para tanta gente? Esto es muy poquito. Y entonces el Señor le dijo, recuéstelos en grupos. Y yo voy a orar, voy a bendecir esto y ustedes van a alimentar a la gente. Y así hicieron los discípulos. Los discípulos de un comienzo, ellos dudaron que no tenían la capacidad para poder sustentar a toda aquella gente. Pero Jesús les dio una enseñanza a ellos. ¿Y sabe cuál fue la enseñanza que Jesús les dio a ellos? Que no importa cuán poquito sea,
lo que usted tenga en su mano. Cuando usted aprende a ser agradecido con lo que Dios ha puesto en tu mano y comienza a alzar sus manos y decirle, ¿sabes qué, Señor? Gracias por lo que hoy yo tengo. Gracias, Señor, porque aún lo que yo tengo en mis manos va a ser multiplicado. Aún eso que usted tiene en su mano, aún eso que usted tiene materialmente, Dios va a multiplicarlo y Dios va a prosperarlo y Dios lo va a bendecir. Dios es un Dios que bendice, Dios es un Dios que prospera, Dios es un Dios que hace cosas extraordinarias en nuestras vidas.